Welcome to the Craft and Design Galleries at Mint Museum Uptown. I'm Rebecca Elliott, Assistant Curator of Craft, Design, and Fashion. The Mint Museum is world-renowned for its superb collections of regional, national, and international glass, wood, jewelry and metal, ceramic, fiber, and design objects. The Mint Museum of Craft and Design was established in 1999 to honor the rich craft and design history of our region, as well as global multicultural perspectives. In 2010, the Mint Museum of Craft and Design moved and was reinstalled here at the Mint Museum Uptown, and in 2022, its galleries were refreshed and reorganized. This first room, the Susan and Lloyd McKeithen Gallery, is an orientation space that includes a range of sculptures and functional art representing highlights of the craft and design collection. Beyond this space, the galleries are organized by medium or subject, demonstrating a remarkable variety of approaches to materials and techniques, and showing the breadth of creativity within a genre. Around 100 works are shown from the more than 3,000 works in the Craft and Design collection. These galleries are installed according to the theme, Craft in the Laboratory, the Science of Making Things. Examined through the lens of science, technology, engineering, art, and mathematics, this installation tells the story of how makers and designers use knowledge from these fields in their artistic processes, and how they often must think like scientists, solving problems through research and experiments, making discoveries that lead to aha moments and spectacular innovations. A book with the same title is available to read in these galleries and to purchase in the Mint Museum stores. Throughout the galleries are QR codes that you can scan to learn more about the works of art. I'd like to introduce my colleague, Kerma Moraine, Coordinator of Community Programs, to tell you more about some of these works. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Kerma Moraine, coordinadora de programas comunitarios. Un gran ejemplo del tema Craft in the Laboratory, The Science of Making Things, es la obra que tengo aquí, Threshold, de Danny Lane. Esta escultura es una pared de placas de vidrio apiladas con cristales y otros objetos situados detrás. ¿Qué ven cuando pasan por delante de Threshold? El cristal apilado actúa como un lente, refracta o desvía la luz de modo que los objetos que hay detrás parecen cambiar y moverse. Nuestros ojos no pueden ver cómo se dobla la luz, en cambio, los objetos opacos como la manzana de plástico aparecen moverse y multiplicarse. Si miráramos a través de una lámina de cristal, los objetos que hay detrás apenas se distorsionarían. Sin embargo, aquí se mira a través de los pliegues de muchas hojas de vidrio que curvan la luz aún más. Se pueden ver los objetos detrás del cristal directamente caminando hacia un lado de la escultura. El artista Danny Lane quería que su experiencia con Threshold fuera una experiencia de descubrimientos. Ha hablado de Threshold como un velo que provoca el deseo de la mente de entender las misteriosas formas luminosas que se desplazan detrás de él. El interés de Lane por la ciencia y la ingeniería queda patente tanto en la construcción como en el contenido de Threshold. Él utilizó cálculos matemáticos precisos para diseñar el mecanismo de soporte que crea un muro a partir de 800 hojas de vidrio apiladas. Lane dice: la ciencia y la ingeniería son las piedras angulares de mis esculturas. El arte y la ciencia son exploraciones interminables de lo desconocido. En la escultura utilizamos la física y la naturaleza de los materiales, diseñando poéticamente obras que cantan la canción del alma. Threshold toma su nombre de su ubicación cerca de la entrada de las galerías de Craft and Design, donde invita a los visitantes al espacio. Threshold fue comisionada por el Mint Museum of Craft and Design para celebrar la apertura del nuevo Mint Museum Uptown en el Levine Center for the Arts en octubre de 2010. Fue la primera de una serie de 10 comisiones específicas para el lugar llamadas Project 10-10-10. Cristina Córdoba realiza esculturas figurativas de cerámica de profundo patetismo. Piensen en las figuras de preludios y partidas, en sus expresiones, poses y lenguaje corporal. ¿Qué observan?
Aunque el título de esta instalación y las posturas de las figuras pueden hacernos pensar en una narrativa, la artista quiere que nos adentremos en las sensibilidades psicoespirituales más profundas dentro de esta composición y en nosotros mismos. La perspectiva de Córdoba deriva de su interés por la escultura renacentista y en gran parte en su educación en Puerto Rico, el drama y el misterio de la Iglesia Católica Romana de allí, así como de su formación como bailarina, centrada en el cuerpo como receptáculo y comunicación. La ciencia y el arte se continúa en la creación de Córdoba. La creación de armaduras para las figuras y los bloques o islas requirió de realización de pruebas en las armaduras, utilizando técnicas manuales de construcción de arcilla extremadamente difíciles a escala monumental. El proceso que la artista perfeccionó requirió muchos meses de prueba y error para determinar el peso de la arcilla, la duración del secado y los detalles de su cocción. Córdoba dice de su trabajo: el arte y la ciencia comparten el objeto de comprender el mundo que nos rodea y el de llevarnos adentro. Mi propio proceso propone teorías que reinterpretan nuestra realidad compartida y que se representan a través de la metodología de las formas. A través de las interacciones entre el público y los objetos, estas teorías se ponen a prueba, se validan, se descartan o evolucionan en su línea de investigación continua. Los descubrimientos conceptuales acumulados y las estrategias materiales terminan por atestiguar nuestra interconexión, ayudando a ampliar los límites de nuestras realidades y disolviendo la ilusión de nuestro aislamiento existencial. Elizabeth Bream es una de las pocas mujeres que se dedica a la herrería y se ha dado a conocer con esculturas que cuestionan las ideas recibidas sobre los roles de género desde su educación sureña, a menudo mediante referencias a los cuentos de hadas que disfrutaba de niña. A Dark Tale presenta una tiara digna de una princesa, pero el acero forjado con su gran peso y su color oscuro le da un aire siniestro. Comparen y contrasten la corona y la almohada. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Bream hizo la corona utilizando técnicas tradicionales de herrería, calentando y martillando repetidamente varillas de acero al rojo vivo con un proceso que reorganizó sus moléculas. Luego las forjó en elegantes curvas. La almohada la fabricó con una técnica de inflado del hierro y el acero que inventó en 1992 cuando forjó su primera tiara y quiso hacer una almohada para colocar la tiara encima. En Penland School of Craft, donde trabaja desde principios de los años 80, ella y algunos amigos artistas intercambiaban un día de ideas sobre cosas que querían hacer. Se preguntaron, ¿qué pasaría si soldáramos 2 cuadros de acero por los bordes, dejáramos una abertura para una tubería, calentáramos el acero y luego sopláramos aire caliente dentro del objeto? Bream lo probó y funcionó. El aire caliente infló el acero hasta darle la forma de almohada, la cual mantuvo su forma al enfriarse. Desde entonces, Bream ha enseñado esta técnica en numerosos talleres en Penland y en otros lugares. La textura aterciopelada de la almohada se debe al afelpado, es decir, las pequeñas fibras que se asemejan a la pelusa que se adhieren a la superficie del metal. ¿Cómo creó la artista estas formas y colores? Malone construyó estas vasijas utilizando bobinas de arcilla húmeda, a las que luego añadió esferas de arcilla huecas y formas de huevo hechas con moldes, como si se tratara de un pastel. Las vasijas se calentaron en un gran horno eléctrico a una temperatura cuidadosamente calculada que endureció la arcilla. Luego las pintó con esmalte, una mezcla pegajosa de ingredientes en polvo y agua, y las volvió a calentar en el horno. El ingrediente principal del esmalte es el silicio, el mismo ingrediente principal del vidrio. En el caso de Mr. Atomic, el esmalte también contiene óxido de zinc que combinado con el silicio forma los cristales.
Se puede ver dónde se ha fundido, goteado, filtrado y acumulado en las depresiones de la superficie. A lo largo de muchos años, Malone ha experimentado con diferentes fórmulas de esmaltes y minerales coloreados, formas de cerámica, temperaturas de horno y velocidades de enfriamiento para afectar dónde y cómo crecen los cristales. Ahora tómense un momento para observar estas dos esferas de cerámica esmaltada. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Estos objetos fueron realizados por artistas cerámicos locales en consulta con Kate Malone, utilizando sus fórmulas de esmalte para mostrar cómo puede influir en el crecimiento de los cristales. Cuanto más tiempo pase en el horno para que el esmalte se enfríe, más cristales crecerán en la superficie. La silla Nyala refleja la misión artística de Jomo Tariku de traducir formas y motivos africanos y convertirlos en diseños contemporáneos. Su forma es inspirada por los elegantes cuernos en forma de espiral y las patas llenas de gracia del antílope montaña Nyala, un animal que se encuentra exclusivamente en las montañas Vale de Etiopía, el país en el que Tariku creció. Esta criatura sensacional es la más grande de la familia de antílopes y es reconocida por los cuernos en espiral de los antílopes machos. Nacido en Kenia y criado en Etiopía, Tariku se mudó a los Estados Unidos después de graduarse de la escuela secundaria en Addis Ababa. Estudió diseño industrial en la Universidad de Kansas y fue allí donde nació la idea de crear una línea de muebles africanos para su tesis. La silla Nyala empezó como un borrador en el 2016 y después Tariku la mejoró durante los años siguientes. Como todos los diseños de sus sillas, esta silla tiene 3 patas y es inspirada por los taburetes que se encontraban por todos lados en su hogar de infancia. En muchas sociedades subsaharianas, los taburetes son asociados con realeza y se cree que los taburetes proveen refugio al espíritu y al cuerpo del gobernante. Debido a que la población de los antílopes Nyala ha disminuido dramáticamente debido a la cacería y a la destrucción de su hábitat causada por los humanos, Tariku ha usado este diseño para crear conciencia, limitando la producción a un máximo de 1000 unidades. Y cada silla representa un antílope Nyala vivo. Con el objetivo de reflejar su compromiso con la preservación ambiental, Tariku construye todas las sillas Nyala de madera sostenible, utilizando ceniza o nuez para no contribuir a la devastación de las selvas tropicales, especialmente en África. Parte de las ganancias por la venta de las sillas Nyala serán donadas a una organización de conservación sin fines de lucro de Etiopía. La silla vegetal es la solución de los diseñadores y hermanos Ronan y Erwin Borulek al problema de crear una silla que fuera liviana, duradera y fácil de apilar para usarla en las áreas exteriores, que estuviera inspirada por la naturaleza y fabricada industrialmente. ¿Qué formas de la naturaleza creen que los diseñadores estaban mirando cuando crearon esta silla? Los Boruleks se interesaron especialmente en patrones de crecimiento de la naturaleza, como las formas ramificadas de las venas en las hojas, y trabajaron con los fabricantes Vitra por casi 4 años para desarrollar sus ideas de diseño que se prestara para la producción masiva. Los Boruleks y Vitra
¿Sabían que el criterio de balance entre función y precio significaba que la silla necesitaría un moldeo de inyección de plástico? En este proceso caliente, plásticos líquidos son inyectados en un molde de presión alta y deben fluir equilibradamente en todas las partes del molde antes de que se enfríe, se solidifique y se pueda remover. Todo en menos de 2 minutos. El proceso de diseño fue en un momento dado artesanal y de alta tecnología, involucrando dibujos hechos a mano y modelos a escala hechos a manos también, pero también prototipos creados con programas de computación y producidos en CAD. El producto final presenta características asimétricas, geométricas, ramificaciones de trabajos abiertos en una silla elegante y versátil. Grand Bois, que en francés significa gran madera, obtiene su nombre inspirado por Ioa, o un espíritu elemental de la cultura vudú haitiana, el cual protege las plantas y los animales. El título es una demostración de respeto de Wendy McAllister por la naturaleza. En el centro del broche hay una rama de roble roja de cobre que se ve muy real. La rama fue electroformada, lo que significa es que McAllister cubrió una rama de verdad con pintura reactiva y la puso en un baño de partículas de sulfato de cobre disueltas en agua, al igual que un pedazo de cobre. Cuando una corriente eléctrica pasa a través de esa solución, cobre es depositado en la rama hasta que una capa gruesa de metal se forma, quemando de esa forma la rama. Muchos factores influencian este proceso, incluyendo la temperatura de la solución, así como el voltaje de la batería. Y cualquier herrero usando electroformación debería experimentar con estas variables para obtener los mejores resultados. Observen los diferentes componentes de Grand Bois, sus hojas, ramas y las flores. ¿Qué diferentes colores y texturas notan ustedes en esta pieza? A McAllister también le gusta experimentar con esmalte, un proceso en el cual vidrio en polvo, ya sea claro o de color, es aplicado al metal y calentado hasta que se derrita y se fusione. En la hoja esterilizada, McAllister ha construido capas de esmalte, pero intencionalmente con poco calor, creando una textura arenosa en lugar de una superficie suave y brillante, lo cual normalmente indica que el esmalte ha sido acabado en el fuego. La comisión del Project 10-10-10 de Hildur Bjarnadottir, paleta de color urbano Charlotte, ofrece una representación visual del valor que es usualmente pasado por alto y descuidado. Bjarnadottir visitó Charlotte en marzo del 2010 y recogió plantas locales en los bordes de las carreteras y los lotes vacíos cerca de Urban Ministry, una organización en el centro de Charlotte cuyo objetivo es el de acabar con la falta de vivienda. Después de recoger las plantas, ella las sirvió para crear tintes que usó para agregar color a los hilos de lana de ovejas islandesa. Y en el proceso usó el lobby del sitio en el que el Museo Mint de Diseño y Artesanía estaba ubicado como su estudio, permitiendo que los visitantes participaran en el proceso. Aunque las plantas que recogió son consideradas malas hierbas, como el trébol, las flores de diente de león y pamplina, resultaron en una notoria variedad de colores como blanco, amarillo, café y rojo, como se ven en los cuadrados y rectángulos que ella tejió con la ayuda de los vecinos en Reykjavik, Islandia, donde ella vive.
Originaria de Islandia, Hildur Bjarnadóttir aprendió a tejer, a hacer encajes y a bordar por medio de su madre, una profesora de escuela elemental que enseñaba estas técnicas tradicionales a sus estudiantes. Durante los veranos, Hildur y sus hermanas, ella es una trilliza, ayudaban a su mamá a desarrollar proyectos de la escuela. Y habiendo crecido en una cultura matrilineal, con una tradición textil muy fuerte, Hildur también aprendió de sus abuelas. Estas experiencias de su niñez se quedaron con ella hasta que recibió entrenamiento formal en el Colegio Universitario de Artes y Artesanías de Islandia, un BFA en textiles en 1992. Y en el Instituto Pratt en Brooklyn, en New York, donde recibió un MFA en formas nuevas en 1997. Al hablar de la conexión entre su trabajo y la ciencia, Bjarnadóttir dice: la pieza, la paleta de color urbano Charlotte, la cual creé para el Museo Mint en el año 2010, me dio la fundación de mis métodos de trabajo, los cuales en el 2012 me llevaron a realizar un doctorado basado en prácticas de arte. La idea de las plantas como instrumentos para grabar sus ambientes todavía me llaman mucho la atención como tema principal de mi trabajo. Mis métodos tienen mucho en común con los métodos de un biólogo, recolectando material y extrayendo información, produciendo conocimiento y al mismo tiempo abriendo la puerta a nuevas preguntas.